Hoy vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, haciendo especial énfasis en la fisiopatología, pero vamos a compartir también esos conocimientos con la clínica de la insuficiencia cardíaca, es decir, la semiología fundamental. Desde ya, dos cosas les quiero avisar. Uno, que les voy a dejar muchas imágenes, algunas las voy a pasar rápido, pero como ustedes la van a tener esta clase y editada, no solamente en bruto, sino editada esta tarde ya, la van a tener subida para que las puedan repasar cuando, cuando ustedes dispongan de tiempo. Y la otra cosa es que si nos llegamos o se corta la transmisión, nos vamos a reconectar con, el mismo ID y la contraseña. Es interesante porque en esta semana, dedicada prácticamente a la insuficiencia cardíaca, ustedes sabrán que la insuficiencia cardíaca puede ser aguda y crónica. Si alguien tiene un infarto agudo del miocardio que le comprometa más del 40% de la masa miocárdica, va a entrar en una insuficiencia cardíaca. Esa no es la que vamos a ver hoy. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca, como vamos a ver, puede ser por falla sistólica, es decir, la alteración en la eyección, o por falla diastólica como consecuencia, por ejemplo, de una hipertrofia que lo hace más rígido al ventrículo. También se la clasifica, de acuerdo a los hallazgos, más en una insuficiencia cardíaca izquierda o una insuficiencia cardíaca derecha. Y a mí me gustaría comenzar esta clase primero con la definición, ¿no? Y la definición van a ver que está implícita o están implícitas las dos grandes variantes clínicas que vamos a ver. Entonces, la capacidad de los ventrículos para eyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular, es decir, acá sería una falla sistólica, o para llenarse sin un aumento, o para llenarse sin un aumento compensatorio la presión auricular en reposo. Esta sería la falla diastólica. ¿Y por qué es importante esta perspectiva histórica? Porque así van a comprender ustedes, sobre todo en el segundo cuatrimestre, la terapéutica, por qué empleamos diuréticos, por qué se emplean algunos vasodilatadores, por qué se emplean los inhibidores de la enzima de conversión o los bloqueadores AT1. Entonces, lo primero que apareció era en la historia, era una condición edematosa. Después un problema en la bomba cardíaca, después una hipertrofia anticular descompensada, disfunción circulatoria. Después se habló de una alteración en la función renal, hasta lo más moderno, una endocrinopatía, una alteración neurohumoral. Y en definitiva, hoy sabemos que es todo ello. Es decir, nosotros tuvimos primero un modelo cardiorrenal, por eso los diuréticos, la digoxina, y ojo, estaban prohibidos los beta bloqueadores, que hoy sabemos que es una pata, si me permiten esta expresión, importante de la terapéutica. Después vino un modelo hemodinámico. Yo me acuerdo que cuando estaba en la residencia en el hospital de clínicas, nosotros decíamos, bueno, pero hay que darle vasodilatadores. Listo. Eso se han dejado prácticamente de utilizar y hoy sabemos que lo importante para cambiar la perspectiva en cuanto a la mortalidad es comprender que es un modelo molecular de inflamación y es un modelo neurohumoral. En un primer momento, lo único que se hacía era aliviar los síntomas, pero no mejorábamos desgraciadamente, la alta mortalidad. En cuanto a la epidemiología, cuidado, esto tengámoslo en cuenta y esta cátedra siempre lo van a tener, la importancia en salud pública de cada uno de los temas que vamos tratando. Es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. 1 de cada 4 pacientes
con insuficiencia cardíaca mayores de 65 años serán rehospitalizados dentro de los 30 días de recibido el alta. En la Argentina, el 8% de los pacientes con insuficiencia cardíaca muere durante la hospitalización, el 13% a los 90 días posalta. Y aproximadamente el 25% fallecen dentro del primer año del diagnóstico. Ojo que aquí están tanto sintomáticos como no sintomáticos. Casi el 50%, cuando ustedes hacen un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lamentablemente va a morir 5 años después del diagnóstico. Pero miren esto, lo que estamos acá. La insuficiencia sintomática tiene un mal pronóstico con una mortalidad al año de 45 a 50%. Es decir, aquellos que permanecen sintomáticos a pesar de la terapéutica tienen un muy mal pronóstico. Y las dos causas más frecuentes, si bien pueden haber miocarditis, pueden haber causas tóxicas, diabetes, etcétera, las dos causas más importantes son la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Las causas, por eso decimos que si bien hay muchos, la hipertensión crónica y la enfermedad coronaria son las causas más frecuentes. Y esto va en un constante aumento de acuerdo a la longevidad de la población. Esto se los dejo, es lo mismo que estuvimos hablando, pero recuerden que el 50% va a morir a los 5 años, lamentablemente, pero si son sintomáticos, 50% va a morir en el primer año. Como para reforzar la importancia de las defunciones en cuanto a patologías cardiovasculares, esto de CV, esto que ven ustedes en rojo, en Argentina más o menos 340.000 habitantes fallecen por año. De ellos, 100.000 a 120.000 son por enfermedades cardiovasculares. Es decir, tenemos el 33% de los fallecidos, lamentablemente, y son por causas cardiovasculares. En cuanto a la fisiopatología, ustedes en fisiología aprendieron que el volumen sistólico está dado por la contractilidad. Eso es obvio. La precarga, si no me llega sangre que voy a expulsar, la poscarga, si yo tengo una gran presión en la aorta, va a ser muy difícil que pueda eyectar. La sinergia de contracción y obviamente el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca va a ser lo que les va a dar el volumen minuto cardíaco. Ahora, si vamos también a otra materia que deben tener ustedes más fresca que yo, que es la histología, recuerden que en el miocardio ustedes tienen los miocardiocitos, pero también tienen células endoteliales y también tienen fibroblastos. ¿Por qué hago este especial énfasis en la presencia de fibroblastos? Porque vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca va a haber una marcada proliferación como consecuencia de fibroblastos, va a haber una fibrosis como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina y en especial de, un participante activo de este sistema que es la aldosterona. Bien, entonces, para comprender fisiopatológicamente la insuficiencia cardíaca, diremos que hay alteraciones estructurales, alteraciones funcionales y alteraciones biológicas o neurohumorales. Vamos con esto. Miren, de las alteraciones, diríamos, estructurales, bien, la alteración del acoplamiento, contracción, excitación, contracción, hay fibrosis, como les decía hace un ratito, hay un remodelamiento del ventrículo izquierdo que lo vamos a explicar para que lo puedan comprender muy bien, y después alteraciones funcionales, sí, sobre todo en la falla sistólica. Si se dilata el ventrículo, se dilata el anillo mitral. Van a escuchar también
en la auscultación una, perdón, una insuficiencia mitral. Y de todos los tejidos, de toda la activación, entonces, neuromoral, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, y aparecen también los péptidos natriuréticos como un mecanismo de compensación. Entonces, en definitiva, lamentablemente, estos mecanismos compensatorios, como bien ponemos acá, demasiado lo bueno es malo, esta activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, etcétera, la liberación de endotelinas por parte del endotelio, la presencia de citoquinas inflamatorias. Si ustedes asemejan la insuficiencia cardíaca a un modelo de inflamación, no se van a equivocar nunca, porque están altas también las citoquinas. Recuerden entonces hasta acá las causas o las condiciones que llevan a una insuficiencia cardíaca son muchas, pero para recordar, enfermedad coronaria y hipertensión arterial nos van a explicar prácticamente el 75-80% de las causas. Bien, ¿y cómo es esto de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que vamos a estar desarrollando? Pero una lesión del miocardio, sea por sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, una isquemia, ¿qué va a llevar? En definitiva, ese es el problema índice, digo, la lesión, puede llegar a una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, excéntrica, la fibrosis, no se olviden de la fibrosis, relacionada con la aldosterona, nos lleva a un remodelamiento, que enseguida vamos a hablar de él, una alteración en el desempeño de la bomba, la activación neurohumoral, hasta llegar al síndrome clínico. En estos mecanismos fisiopatológicos dijimos, esta lesión, esta injuria a nivel del ventrículo, que va a llevar a un remodelamiento, y aquí vamos a tener la activación neurohumoral, la marcada expresión de citoquinas en este modelo inflamatorio, alteraciones eléctricas. Si el ventrículo se me dilata, yo tengo más posibilidades de hacer arritmias, entre ellas arritmias graves como una taquicardia ventricular y la más grave de todas, una fibrilación ventricular. Y aquí ustedes tienen entonces el síndrome de insuficiencia cardíaca. Otra cosa fundamental que quiero dejarles a ustedes, y lo voy a repetir por lo menos 3 veces en esta conversación con ustedes, son los estadios de la insuficiencia cardíaca. Ustedes cuando hacen una historia clínica o tienen que comentarle a alguien, incluso de otro país, le están enviando al paciente porque se va a radicar afuera, y usted dice, sí, tiene una insuficiencia cardíaca, tienen que poner el estadio, porque esto es, son, estadios internacionales. El A sería el alto riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un paciente con enfermedad coronaria, con hipertensión arterial, ese ya es un estadio A, si bien todavía no tiene síntomas ni alteraciones estructurales. El estadio B es cuando ya aparecen alteraciones estructurales. Por ejemplo, yo le hago un ecocardiograma y ese paciente o tiene una dilatación o tiene una hipertrofia, entre otras causas. El estadio C ya tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca o ha tenido insuficiencia cardíaca y como está tratado no tiene síntomas. Ese sería el estadio C, y el estadio D es prácticamente una insuficiencia cardíaca refractaria, porque son pacientes que a pesar de estar tratados siguen con síntomas. Entonces, vamos de nuevo. Estadio A, por ejemplo, el hipertenso o el paciente que tiene enfermedad coronaria, alto riesgo para desarrollar, acá tenemos. Ya en el estadio B, bien, estamos viendo hipertrofia, estamos viendo dilatación, o tiene ya una valvulopatía sintomática o antecedentes de infarto, ya
tiene alteraciones demostrables, sobre todo en la ecocardiografía. El estadio C son los síntomas actuales o pasados, pero no tienen actuales porque está en tratamiento. Y el D, internaciones repetidas. Y acá se lo pongo, perdón, de otra, digo, en este otro formato, paciente A con alto riesgo, B, alteraciones estructurales pero está sintomático, C, síntomas actuales o pasados porque está en tratamiento, y D, el cuadro refractario. Dijimos que hay alteraciones neurohumorales. Sin lugar a dudas, si uno le mide, por ejemplo, para ver la activación del sistema simpático, va a encontrar que están más elevadas las concentraciones de noradrenalina. Y esto, que les dejo, esto traído del New England Journal of Medicine, van a ver toda la liberación de sustancias, y acá también se los dejo, en definitiva, para que lo puedan visualizar cuando ustedes quieran, pero recuerden, siempre hay factores de riesgo, es un estado inflamatorio y es un estado de activación neurohumoral. Entre otros, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si yo tengo mucha aldosterona, ¿qué voy a tener? Fibrosis. Muy bien, perfecto. La insuficiencia cardíaca tiene numerosos marcadores para hablar de la severidad de la enfermedad. Hoy sabemos que los péptidos natriuréticos de todos estos biomarcadores son los que mejor expresan, si bien es un mecanismo compensatorio muy favorable, pero nos expresan, porque lo podemos determinar directamente, la gravedad de una insuficiencia cardíaca. Estos péptidos natriuréticos son tanto auriculares como ventriculares. En especial los que hablamos en esta conversación con ustedes son los péptidos natriuréticos que son liberados desde el ventrículo izquierdo, como consecuencia de dilatación, etc. De todos los que tenemos, los que vamos a utilizar en la práctica clínica, si tenemos dudas para medirlos, son los péptidos natriuréticos. Péptido natriurético B, o la fracción N-terminal del propéptido natriurético B. Y aquí tienen un esquema, dije, de las aurículas, puede liberarlo, y de los llamados péptidos natriuréticos B, que se creía que se generaban en el cerebro, por eso el nombre de B de brain. Aquí tienen toda la cascada del péptido, para que si ustedes lo quieren repasar, y los que medimos son el propéptido, la fracción N-terminal, o el péptido. En especial, lo que más se está utilizando es el propéptido, la fracción N-terminal. Y fíjense qué acción importante que tienen, porque entre otras cosas se oponen a las acciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Favorecen la diuresis, favorecen la natriuresis, es decir, los péptidos natriuréticos se oponen al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro que yo les dije es del remodelamiento. Una insuficiencia cardíaca, sobre todo la sistólica, va a tener alteraciones de la forma, del tamaño, y obviamente eso lleva a alteración de la función. Si nosotros tuviésemos que decir cuál es la geometría normal del corazón, desde el punto de vista de lo que le da el músculo, es decir, el miocardio, es en forma piramidal o de cono. Lamentablemente, en una insuficiencia cardíaca, y miren, esta es la forma que nos asegura 100.000 latidos por día y 7.500 de 7.500 de sangre. Perdón,
Entonces, la forma, fíjense ustedes cómo se altera de una forma normal, se va haciendo más esférico. ¿Y esto qué acontece con ello? Que en definitiva esta forma así como de globo, ¿m?, o pelota de fútbol prácticamente, lleva, entre otras cosas, a disminuir el volumen sistólico, por ende el volumen minuto cardíaco, pero también son más propicias las arritmias, sobre todo las arritmias ventriculares. Aquí tienen, por ejemplo, un corazón normal y el remodelamiento, fíjense ustedes que has padecido, por ejemplo, después de un infarto de miocardio o una insuficiencia cardíaca de causa sistólica, que puede ser en el último estadio de una hipertensión arterial. Bien, en cuanto a la clínica de la insuficiencia cardíaca, no hay duda que la clínica es la disnea. Y aquí también van a ver, y les voy a mostrar 3 imágenes sacadas de distintas publicaciones, que la insuficiencia cardíaca tiene criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, la disnea paroxística nocturna, que esto ya lo han estado viendo, ¿qué significa? La turgencia yugular. Yo tengo un paciente con turgencia yugular, que me dice que le falta aire y en la noche se tiene que sentar en la cama, abrir la ventana, todo eso, la disnea paroxística nocturna. Tiene estertores crepitantes. Yo ya sé que es un caso de insuficiencia cardíaca y que ese paciente realmente está muy comprometido. Si tiene tercer ruido, galope por tercer ruido, si tiene reflujo hepatoyugular, o si le hacemos tratamiento con diuréticos, en este caso la furosemida intravenosa, y pierde en un día 4 o 5 kilos, no puede ser esa pérdida otra que por edema. Los criterios menores, ¿qué quiere decir? ¿Qué otras patologías se lo pueden dar? Edema en los miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, indudablemente que solo son válidos como criterios de insuficiencia cardíaca si se excluyen otras causas. Y estos son los criterios de Framingham y lo van a ver en todas partes, por eso se los dejo. Esto está sacado del New England Journal of Medicine. También criterios mayores, criterios menores, todo también estos son convenciones internacionales. Aquí les dejo para que ustedes lean cuáles son las causas que llevan a la disnea, que llevan a la fatiga. El paciente dice, me canso, doctor, o que llevan al edema. ¿Cómo vamos a hacer el examen físico? El paciente lo vamos a poner en 45 grados, como lo están viendo ahí. Le vamos a estar viendo el cuello, vamos a medir la turgencia yugular y de paso vamos a determinar la presión venosa que tiene ese paciente, que desde, es decir, vamos a poner una reglita en el punto superior, esto es el ángulo de Luis, y le tenemos que sumar 5 centímetros porque la aurícula derecha está 5 centímetros por debajo si yo estoy tocando la parrilla costal. Ahí tienen ustedes el manubrio external, también se los dejo para que vean dónde está bien localizado el ángulo de Luis. Si bien no es motivo de la clase de hoy, ahí ustedes lo están viendo también, lo pueden repasar. Entonces, ya en el paciente, yo trazo, si puedo poner una regla en la parte superior, mido cuántos centímetros tiene aquí y le sumo los 5 centímetros que en general por debajo, digo, de acá del ángulo de Luis, del manubrio external, se encuentra ubicada. Ahí tienen, por ejemplo, un paciente con una ingurgitación, turgencia yugular. La ingurgitación yugular y el tercer ruido son signos de mal pronóstico en el paciente.
Otra cosa que puede aparecer, sobre todo si está haciendo el paciente una falla aguda del ventrículo izquierdo, es el pulso alternante. Fíjense ustedes que tiene, miren, directamente es un pulso regular, pero cuando ustedes lo están palpando, viene entonces un latido, la amplitud es mayor, otro menor y así sucesivamente. Nada que ver con el ritmo bigeminado, absolutamente. Esto es bien regular. Cuidado cuando ustedes están palpando esto, paciente que está con una falla del ventrículo izquierdo aguda. Bien, lo otro es el latido apexiano, que ustedes ya han aprendido, y por favor, y a partir de hoy, quisiera que no hablen de focos de ocultación, sino áreas de ocultación, porque foco sería un tiro de fusil, y esto es más tipo, es decir, una rosa de municiones, ¿no? Es decir, es muy difícil decir, este es el foquito, no, son áreas. Bien, la otra cosa fundamental es que para la ocultación y en especial la insuficiencia cardíaca es elemental la campana. La campana. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder ocultar los ruidos más graves, como el tercero o el cuarto ruido. Bien, entonces, si yo quiero ocultar un tercer ruido, un ritmo de galope, sí o sí tengo que ocultarlo con la campana. Y desde ya le digo que en música nosotros tenemos lo que se llama el metro dáctilo. Es decir, si yo me miro, ustedes lo pueden hacer en este momento, mirarse un dedo de la mano, tienen la primera falange que es, digo, más larga, por así decir, que la segunda y la segunda que la tercera. Entonces, es lo que ustedes están viendo acá, es decir, acá está más reforzado, digo. Entonces, cuando ustedes ponen el estetoscopio, la campana, esto obviamente es un pinar, no es que vayan a ocultar con esto, pero para que no se olviden de la campana, y esto para que no se olviden del metrodáctilo, yo lo que voy a escuchar es ta, ta, ta. Es decir, la tercera parte más débil que los otros. Por lo cual, por favor, con campana. Lo otro es el edema, que ustedes ya han aprendido. Este es un paciente que me vino a ver hace relativamente poco aquí a mi consultorio, fíjense ustedes. Este señor está en estadio C de la insuficiencia cardíaca. Lo otro es el reflujo hepatoyugular. Mire, si la descripción inicial es de 1885 a 2021, estudiantes que van a ser médicos en 2 o 3 años, seguramente ya lo tienen que aprender y muy bien. En definitiva, este es el paciente que está a 45 grados, si bien tiene turgencia yugular, fíjense cómo se refuerza cuando yo comprimo bien la zona hepática. Y ahí lo están viendo muy bien. En cuanto al diagnóstico es clínico, por supuesto, la anamnesis y el examen físico, los exámenes de complementarios, es muy importante en este caso la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Obviamente vamos a hacer análisis de sangre y orina. De acuerdo a ello, vamos a pedirle un ecocardiograma y si tenemos duda, vamos a solicitar, que es un método muy rápido, un péptido natriurético. Esto también se los dejo, les voy a pasar muchas imágenes, pero es para que ustedes tengan, acá me avisa que me estoy quedando sin tiempo, bueno, cómo sacar el índice cardiotoráxico, trazan una media, ustedes acá, mire, está tan esquematizado que no tienen directamente, se los dejo hasta con cuentas, cuando están viendo la radiografía. Esta otra cosa, se las dejo para que vean cuáles son los accidentes, tanto que van a encontrar del lado derecho, es
Esta, por ejemplo, es la aurícula derecha. Del lado izquierdo, aquí tienen el arco aórtico, el arco de la pulmonar, como un poquito de aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Bien, la otra cosa que van a ver ustedes es la redistribución del flujo. ¿Por qué? Porque el paciente, si tiene una insuficiencia cardíaca, tiene en definitiva una hipertensión venocapilar. Y aparecen las clásicas líneas de Kerley. Aquí se los dejo para que vean quién fue Kerley, que en definitiva lo que me está hablando es un engrosamiento de los septos por infiltrado edematoso. Y ustedes tienen fundamentalmente las que yo quisiera que recordaran, son las líneas B, que son finas, más o menos de 2 centímetros, que las van a encontrar en la parte inferior y perpendiculares a la pleura. Lo que me está hablando es de hipertensión venocapilar. Ahí la están viendo. Hipertensión venocapilar con edema intersticial. Esas son las líneas B de Kerley. Bueno, no hay duda que esto es prácticamente un corazón en botellón de una falla sistólica, y aquí lo que están viendo, algunos le han puesto el signo de la mariposa o de alas de mariposa, que es lo que están viendo, es un edema ya agudo de pulmón. Aquí están viendo un pequeño derrame, obviamente, fíjense la silueta, una gran silueta cardíaca. Acá están viendo también edema pulmonar. Fíjense acá, hay un derrame pleural, como lo están viendo allí. Miren la enorme silueta, los hilios congestivos, también para que lo repasen. El otro armamento para el diagnóstico es, una vez que hemos hecho, obviamente, hemos hecho el diagnóstico clínico, es el examen, la ecocardiografía. Este sería un corazón normal, ya vamos a ver, esto se llama 4 cámaras desde la punta, y acá no hay duda que está remodelado y tienen una falla sistólica. Fíjense, esto se toma desde la parte inferior y entonces se llama 4 cámaras desde la punta. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, y acá además lo que están viendo es un derrame pericárdico. Muy bien. Según la fracción de eyección, clasificamos a la insuficiencia cardíaca. Nosotros decimos, y esto nos lo da el ecocardiograma. Cuando tenemos una fracción de eyección de menos de 40%, no hay duda de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Pero también podemos tener una falla diastólica. Hasta acá están viendo el engrosamiento marcado, entre otras cosas, del septum. Ya vamos a ver quiénes tienen esta falla sistólica. Hacíamos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y habíamos visto que era, obviamente, con la clínica, con también, indudablemente, con el electrocardiograma, la radiografía del tórax, el ecocardiograma, y si nos quedaba duda, con los péptidos natriuréticos, ¿no? Y los péptidos natriuréticos, les dejo los valores, ¿no? En pacientes, de menos de 75 años, si tienen menos de 125 picogramos por mililitro, es poco probable la insuficiencia cardíaca. Ahora, si tienen más de 125, seguramente que están casi en el diagnóstico. Obviamente, como siempre decimos, una golondrina no hace verano, pero junto con los demás, a ustedes les dice, ¿cuándo vamos a pedir un péptido natriurético? Cuando estamos en el límite de será una insuficiencia cardíaca, no será una insuficiencia cardíaca. Pero además es un
importante indicador pronóstico en todos los estadios de la enfermedad. Los valores, digo, del propéptido. Fíjense que la determinación es muy rápida. En este caso, por ejemplo, 150 está por encima de 125. Hasta ahora nos habíamos referido fundamentalmente a la insuficiencia cardíaca sistólica, es decir, la dificultad que tiene el ventrículo para eyectar, no para llenarse. Es tan importante la falla diastólica que hay hasta publicaciones, estos son libros que se dedican al estudio de lo que se ha llamado la diastología, es decir, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección que está preservada. Entre los casos, seguramente, que ustedes vieron en hipertensión arterial, casos clínicos, y si no, acá se los dejo, vamos a ver esta mujer de 78 años de edad que tiene antecedentes de hipertensión sistólica. Esto es gente que tiene la presión arterial, la máxima elevada, con la mínima normal o baja. Se interna por un caso, es decir, se interna con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En el examen físico presenta una presión arterial, fíjense los valores, 180, 85, tiene turgencia yugular, tiene edema bimalleolar y estertores crepitantes. La radiografía de tórax muestra un edema pulmonar y silueta cardíaca en límites normales. Ustedes ya con esto están descartando la falla sistólica. Y el ecocardiograma evidencia un engrosamiento del tabique, del septum y de la pared posterior del ventrículo izquierdo, con cavidad ventricular normal, y la fracción de eyección es normal, no está por debajo del 40%. Bien, esto es diagnóstico de la insuficiencia cardíaca diastólica. Fíjense ustedes, acá lo que ya habíamos visto, estas imágenes del engrosamiento, ¿no es cierto?, del septum. Este es un corazón normal, para que ustedes tengan en este diagrama, que lo vean bien, como la esfericidad del ventrículo izquierdo, y está dilatado, y acá es un ventrículo normal, pero las paredes sumamente engrosadas. Por lo tanto, tiene una marcada dificultad para llenarse el ventrículo. La aurícula izquierda está haciendo realmente un enorme esfuerzo. Y esto es importante, y desde ya les digo, por favor, no hablen de hipertrofia de la aurícula, porque la aurícula no tiene músculo suficiente para hipertrofiarse, sino que se dilata la aurícula. Y así lo van a ver en el ecocardiograma, la aurícula dilatada. Y si nosotros dijésemos, ¿cómo hacemos la diferencia clínica y a través de los exámenes complementarios entre la diastólica y la sistólica? Fíjense que en general, en cuanto a la edad, es más frecuente en adultos mayores y es más frecuente en mujeres que en hombres. Bien, en tanto que la falla sistólica, todas las edades, típicamente entre los 50 y los 70 años. Como les decía, el sexo es más frecuente en la mujer, y la falla sistólica se ve más en el hombre. En cuanto a la fracción de eyección, en la falla diastólica está preservada o por encima siempre de 40%, en tanto que la falla sistólica está por debajo del 40%. Ahora, desde la clínica, desde la semiología, y esto no lo olvidemos más, va a aparecer cuando se oculta el cuarto ruido en la falla diastólica
como consecuencia durante la sístole auricular, que el ventrículo no se puede, dilatar. Es un ventrículo rígido, en tanto que en la falla sistólica aparece el tercer ruido. Los dos los tienen que ocultar en la punta y con campana, si no se les va a pasar, con campana. Otra cosa, no me quiero olvidar de manifestarles que hay pacientes post-COVID que están quedando con una insuficiencia cardíaca. Y acá les dejo nada más todas las alteraciones en cuanto, nosotros lo habíamos visto en la conversación que tuvimos acerca de COVID, todas las alteraciones cardiovasculares, cardio y vasculares, por ejemplo, eventos tromboembólicos, la insuficiencia cardíaca, eventos coronarios, las arritmias que puede provocar el SARS-CoV-2. Y aquí, para que ustedes también tengan el porqué. Recuerden que el SARS-CoV-2 ingresa a través del receptor de la enzima convertidora angiotensina, el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, en resumen, nosotros podemos decir que la insuficiencia cardíaca es una entidad caracterizada por la presencia de condiciones de alto riesgo. No lo puede desarrollar quien quiere, sino quien puede. Y sobre todo, aquellos que tienen hipertensión arterial mal controlada. Y la otra cosa, que tengan enfermedad coronaria, al margen que alguien que tiene una miocarditis lo puede hacer por causas tóxicas, diabetes, etc. Que tiene alteraciones estructurales. Si ustedes tienen la falla sistólica, va a haber una mayor esfericidad del ventrículo, y en la otra, en la falla diastólica, tiene una marcada hipertrofia. Y es un síndrome clínico con incapacidad de ventrículos para eyectar, falla sistólica, o para llenarse, que sería la falla diastólica, con elevada mortalidad. Aquellos que son sintomáticos pueden morir el 50% lamentablemente al primer año. Y lamentablemente también tienen una muy mala calidad de vida. Recuerden esto para ustedes, los estadios. Aquí tienen el estadio A, el B, que ya lo hemos hablado, pero esto para que tengan un resumen. Y hasta ahora no habíamos hablado de la clasificación funcional. La clasificación funcional sería la clasificación de la Asociación Cardiológica de Nueva York. Esto ya son las cuatro clases, y acá tienen además los 4 estadios. No es lo mismo estadio A que clase 1. Bien, y más resumido todavía, estadios, aquí los tienen, y la clase funcional. La clase funcional 1 no tiene limitación funcional. La clase 2, limitación leve de la actividad física. La 3, limitación marcada de la actividad física. Me dice que ya no puedo hacer ni las tareas habituales en el hogar. Y la 4, lamentablemente, tienen disnea permanente los pacientes. Bien, entonces cuando yo hago una historia clínica y termino y pongo diagnóstico, bueno, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, estadio C con clase funcional, puedo poner 3, ¿de acuerdo? O 2 o lo que fuere. Bien.
Aquí tendrían un algoritmo diagnóstico, sobre todo cuando tengo dudas, son casos muy limítrofes. Tengo un paciente que además ha sido un fumador. ¿Será esto realmente por su EPOC? ¿Tendrá además insuficiencia cardíaca? Le hago la radiografía de tórax. ¿eh? Y si tengo dudas, les hago el péptido natriurético o el propéptido natriurético. Nada más que para que tengan ustedes, no quiero decir que a todo el mundo le tenemos que hacer el propéptido o el péptido. Y desde el punto de vista fisiopatológico, hay un daño miocárdico, hay una disfunción de bomba. Esto me lleva al remodelamiento, pero el remodelamiento, a su vez, esto es un círculo vicioso. Hay una activación neurohumoral y una liberación de citoquinas, por lo tanto, es también una entidad con una inflamación subclínica. Y yo creo que con esto me parece que estamos terminando y ahora comprenderían ustedes la perspectiva histórica con la que comenzamos esta clase, que era en principio, ¿se acuerdan? Se hablaba un modelo renal o cardiorrenal, después un cardiocirculatorio, pero lo único que lográbamos con ello, con la medicación, era aliviar los síntomas, pero no prevenir el progreso ni tampoco realmente disminuir la mortalidad. Ya cuando empezamos a ver que era realmente un modelo neurohumoral con activación del sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, liberación de endotelina, etcétera, se vinieron los inhibidores de la enzima, los bloqueadores, AT1 de la enzima. Hoy hay otros fármacos más modernos, como es el sacubitril, que eso será motivo del segundo cuatrimestre, pero en definitiva se trata de frenar todo este eje neurohumoral. Y recuerden que la aldosterona tiene una participación notoria en la fibrosis del miocardio. Y hoy día la estrategia que se está avanzando es en la falla sistólica cómo evitar el remodelamiento. Y con esto creo que hemos terminado. Les doy un abrazo a la distancia.